Buenas tardes, doctores. En esta oportunidad les voy a presentar el tema de síndrome colestásico, una patología bastante frecuente durante el segundo mes de vida, porque la patología principal a descartar es atresia de vías biliares. Entonces, hablamos de síndrome colestásico cuando hay un aumento de la bilirrubina directa. Podríamos decir que esa es la relación directa que encontramos cuando analizamos a un paciente con ictericia. Pero sin embargo, colestasis y aumento de bilirrubina directa no son sinónimos, pero es un marcador clínico práctico el medir la bilirrubina directa. Entonces, para hablar de síndrome colestásico, hablamos prácticamente de que se presenta cuando hay una elevación de la bilirrubina directa mayor a 1 miligramo por decilitro, cuando la bilirrubina total es menor de 5 miligramos por decilitro, o cuando la bilirrubina total es mayor de 5 miligramos por decilitro, la bilirrubina directa tiene que ser mayor del 20%. Y clínicamente, cuando lo sospechamos, cuando tenemos un lactante con coloración ictérica posterior a la segunda semana de vida, y además la sospecha aumenta si es que existe otra clínica como es la colia, la coluria, y si es que hay visceromegalias, hepatomegalia principalmente. En el caso de los lactantes, en otros países, para poder hacer unidad clínica y ver un poco más, investigar más con los padres, se han diseñado tablas como para poder cuantificar o valorar, mejor dicho, la colia, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen se aprecia cuáles son el color de heces anormales, ¿no? Esos colores pálidos de heces, no tienen el color amarillento o un color verdoso, son heces pálidas. eh, y entonces, en otros países se ha visto que usar estas tablas ayuda a captar a mayor cantidad de pacientes, sobre todo para descartar atresia de vías biliares. Bueno, y generalmente hablamos de colestasis en aquella situación en la que se altera el flujo biliar. Hay una retención y paso hacia la sangre de componentes de la bilis, ¿no? Principalmente bilirrubina directa, sales biliares y colesterol. Y eso nos da el cuadro clínico de la ictericia, la presencia de la coluria, la colia y en algunos casos la hepatomegalia. Y laboratorialmente vamos a ver que hay aumento de la bilirrubina directa, aumenta la GGT, ¿no? Que es parte de los exámenes que se alteran en el patrón colestásico, así como la fosfatasa alcalina y en algunos casos el colesterol. Podemos clasificar al síndrome colestásico de acuerdo a su origen anatómicamente. Si procede del área extra o intrahepática, generalmente son las causas obstructivas, o si es que la lesión o el daño es de origen hepatocelular. La prevalencia del síndrome colestásico es de 1 en 2.500 recién nacidos a término, y las principales causas en un 25-40% es las atresias vías biliares. Un 25% son desórdenes genéticos un poco más raros. Entonces aquí tenemos la etiología. Podemos agruparlo de acuerdo a la etiología. Si hay un cuadro obstructivo, la principal causa, atresia de vías biliares, quistes biliares también, tapones de bilis, sobre todo en pacientes con síndrome de Down, o la presencia de barro biliar o colitiasis o alguna masa que esté obstruyendo la vía biliar. También podemos hablar de causas infecciosas, sobre todo el TORCH, infección por citomegalovirus, parvovirus, VIH, virus herpes simple o de origen bacteriano secundario a una sepsis, ¿no? En el caso de neonatos aún con mucha más sospecha. Trastornos genéticos, un trastorno colestásico hereditario como es el síndrome de Alagille, otros trastornos metabólicos como errores innatos del metabolismo, galactosemia, fructosemia, tirosinemia tipo 1, otros trastornos del metabolismo de los lípidos, por ejemplo, la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, la enfermedad de Gaucher tipo 2, y otras patologías un poco más raras como trastornos mitocondriales o defectos en el ciclo de la urea como la deficiencia de citrina tipo 2, algunas sustancias tóxicas también, sobre todo en el caso de la nutrición parenteral, en aquel neonato prematuro que ha recibido nutrición parenteral, también podríamos
ponerlo como una posible etiología de causa autoinmune, la enfermedad hepática autoinmune gestacional y algunos otros cuadros más raros o siempre es importante descartar el hipotiroidismo también. ¿Qué hallazgos vamos a tener en un paciente con síndrome colestásico? Bueno, ¿cómo debemos analizarlo? Primero es que siempre hay que, bueno, valorar el estado clínico del paciente. Si es un paciente que luce bien, ¿no? Generalmente pensamos en atresia de vías biliares, pero si es un paciente que luce mal, desnutrido, podemos pensar en otras patologías como por ejemplo el síndrome de Alagil o un paciente con fibrosis quística. Entonces es importante investigar los antecedentes familiares, antecedentes de colestasis en padres, hermanos, si la madre ha tenido abortos recurrentes, algunas enfermedades autosómicas recesivas, si hay algún familiar con fibrosis quística, con deficiencia de alfa 1 antitripsina, antecedentes perinatales, si es que ha habido colestasis gestacional o alguna infección materna o alguna infección del recién nacido o ha habido infecciones como el TORCH, si el bebé es prematuro, si es pequeño para la edad gestacional, antecedentes personales patológicos, ¿no? Si el paciente ha cursado con sepsis neonatal, si es que ya hay un diagnóstico de un error innato del metabolismo, o hay otros signos, como por ejemplo el paciente tiene ceguera, sordera, tiene antecedente de ser posoperado de una cirugía abdominal amplia. Y al momento de la exploración física, bueno, siempre hay que valorar el estado clínico, valorar la apariencia, valorar si hay presencia de dismorfias, como en el síndrome de Alagil, que sí hay un síndrome dismórfico, el examen ocular, el examen cardiovascular, el abdomen, ver si es que hay las visceromegalias, si es que hay circulación colateral, hay ascitis, ver cómo está el color de la orina y el color de las heces. En nuestro examen físico, entonces valoramos los signos vitales, como mencioné, si es un niño que luce estable, con signos vitales normales, por allí nos orienta a una atresia de vías biliares, pero si es un niño que tiene una mala apariencia, como se aprecia en las imágenes, por ejemplo, ese es un síndrome de Alagil, o en algunos casos, algunos neonatos que tengan una apariencia tóxica o de acuerdo a la clínica, ¿no? También sospechar en sepsis neonatal. El bebé con atresia de vías biliares se ve bien, pero la apariencia enferma más nos orienta a una causa infecciosa o metabólica, ¿no? Para descartar en el síndrome colestásico. Los parámetros de crecimiento también, los niños con atresia de vías biliares tienen un crecimiento normal al inicio, pero poco a poco su ganancia de peso es menor conforme avanza la colestasia. La faz y la apariencia, como dije, los bebés con síndrome de Alagil tienen una característica que es puente nasal ancho, fase triangular, ojos hundidos, y hay algunas otras malformaciones como labio leporino, paladar hendido, malformaciones cardíacas. En el examen oftalmológico es importante porque dentro de todos los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, la enfermedad de Niemann-Pick también puede generar un síndrome colestásico y si hacemos un fondo de ojo vamos a encontrar la mancha rojo cereza a nivel de la mácula, ¿no? Lo cual nos puede orientar más a una enfermedad de Niemann-Pick. La hipoplasia del nervio óptico también sugiere displasia septo-óptica y siempre hay que hacer el examen cardiológico porque como en el síndrome de Alagil se presenta una cardiopatía congénita. En algunos casos de algunos pacientes con atresia de vías biliares también se puede presentar alguna cardiopatía asociada. El examen abdominal, valorar la presencia de circulación colateral, la presencia de ascitis, el tamaño, la consistencia del hígado. Si secundariamente ya el paciente es diagnosticado tardíamente, podríamos encontrar también esplenomegalia, porque puede haber hipertensión portal. Y además, también en trastornos del almacenamiento de lípidos, también se puede encontrar esplenomegalia. A nivel de la piel, valorar si hay un trastorno de coagulación, entonces podemos encontrar petequias, hematomas, y bueno, clásica, y lo que vamos a objetivar si es la ictericia. La orina, que puede haber cambios por la misma hiperbilirrubinemia, la presencia de coluria o las heces alcohólicas, como mostramos en la tarjeta, el colorímetro de las heces
Vamos, cuáles son patológicas. La presencia de ACOLI sugiere que hay una ausencia del flujo biliar, ¿no? Hay un proceso obstructivo. Podemos plantear un algoritmo diagnóstico. Como ya mencioné, hay que hacer una historia clínica, un buen examen físico, valorar los exámenes de laboratorio, todo un perfil hepático. Se puede incluir el perfil lipídico, un perfil de coagulación, un hemograma completo. Entonces tenemos que valorar, ¿no? La bilirrubina directa es mayor o igual a 1 miligramo por decilitro o mayor al 20% del total. Si es que este es el caso, estamos frente a un síndrome colestásico, el primer examen con el cual podemos apoyarnos es una ecografía de hígado y vías biliares, en lo cual vamos a encontrar un signo del cordón triangular, una deficiencia de la contracción de la vía biliar posterior a la alimentación. Se describe que hay presencia de una vía biliar pequeña de menos de 1,5 a 2 centímetros o se puede describir como ausente. Hay flujo subcapsular hepático, hay un aumento del diámetro de la arteria hepática en relación a la porta derecha de más de 1,5 milímetros y en muchos de los casos no se puede visualizar el conducto biliar común. Esos son los principales hallazgos que se encuentran en una ecografía. Una vez que tenemos la ecografía, si es que hay la sospecha de atresia de vías biliares, lo que corresponde hacer es una colangiografía intraoperatoria más biopsia hepática. En algunos otros países donde se cuenta con gamografía de excreción se realiza ello. Pero en nuestro caso sí realizamos la colangiografía intraoperatoria más biopsia hepática, la cual nos puede arrojar la presencia de datos de obstrucción o la presencia de no datos de obstrucción, en las cuales ya habría que descartar otras patologías como hepatitis neonatal, considerar la presencia de tapones biliares, y también considerar otras causas metabólicas o genéticas en el caso no haya datos de obstrucción. Pero si estamos frente a datos de obstrucción intestinal, eh, ya estamos ante el diagnóstico de una atresia de vías biliares, ¿no? Y el procedimiento que continúa es una cirugía de Kasai en el caso de esa patología. En el caso de la ecografía sea normal, habría que investigar las otras causas, ¿no? Las metabólicas, las infecciosas, para el cual se les piden los exámenes de acuerdo a la patología que más o menos se sospecha, ¿no? También la ecografía nos puede dar datos de otras alteraciones anatómicas que estén obstruyendo la vía biliar, como el quiste de colédoco, la presencia de cálculos o la presencia de alguna masa a nivel de la vía biliar intra o extrahepática. En esta imagen se muestra, por ejemplo, una radiografía, que es otro de los exámenes cuando hay un niño dismórfico con patrón colestásico, en las cuales tiene las características o el fenotipo de un síndrome de Alagille. Una de las características es que se presenta defectos de la función vertebral. Esto es lo que se visualiza a nivel de esta radiografía de columna. Entonces, el examen más certero para el diagnóstico va a ser la biopsia hepática, la cual es operador dependiente, o sea, si tenemos un patólogo experimentado, los hallazgos histopatológicos van a ser casi irrefutables. Los signos sugerentes de obstrucción van a ser que hay proliferación de los conductos biliares interlobulares y de los colangiolos, la presencia de tapones biliares en los conductos interlobares, hay una transformación gigantocelular, se presenta edema, fibrosis portal o perilobular, pero se preserva la arquitectura lobular hepática. Bueno, y esto aunado de que tenemos que hacer la colangiografía intraoperatoria, en la cual vamos a ver que la sustancia de contraste no pasa la vía biliar, ¿no? Hay algo, un proceso obstructivo. En algunos otros lugares se realiza la colangiopancreatografía retrograndoscópica, la cual tiene una sensibilidad del 86 a 100% y una especificidad del 87 a 94%. Pero, por ejemplo, en nuestro país no se cuenta porque el tamaño del endoscopio es el calibre y no se dispone para pacientes pediátricos. Entonces, la principal patología a descartar es justamente atresia de vías biliares, que como vimos al inicio representa alrededor de un 40% eh, de las causas de síndrome colestásico, ¿no? Y por aquí hace mencionar que la atresia de vías biliares es una enfermedad progresiva, idiopática,
fibroliterante del árbol biliar extrahepático que se presenta con obstrucción biliar exclusivamente o predominantemente durante el periodo neonatal. ¿Cuál es la patogénesis? Bueno, no existe una causa determinada, no se ha podido señalar una causa. Se orienta que hay varias etiologías, pueden haber lesiones en el sistema biliar durante la época perinatal, se asocia a algunas infecciones virales como citomegalovirus, reovirus y rotavirus, sin embargo, no se ha podido especificar que eso sea la causa, pero muchos de los pacientes con atresia de vías biliares tienen concomitante una infección por citomegalovirus, los cuales empeora su pronóstico, la exposición a toxinas, etiologías genéticas, como algunas variantes heterocigóticas de algunos genes, como el gen PKD1L1, algunas direcciones heterocigotas en el gen FOXA2, y algunas otras etiologías inmunológicas postulan que algunos linfocitos maternos causan lesiones a nivel de los conductos biliares a través de una respuesta cruzada, una respuesta inmunitaria directamente hacia las células de los conductos biliares. La alteración que vamos a encontrar a nivel histopatológico en la atresia de vías biliares es que hay una acentuada proliferación de los conductos biliares interlobares, hay una gran proliferación de los colangiolos a nivel ductular, hay tapones biliares interlobares, edema, fibrosis portal, hay células gigantes multinucleadas y en fases tardías ya se altera la arquitectura lobulillar presentándose fibrosis, ¿no? Ya hablamos de cirrosis biliar. La clínica, la ictericia, la acidez alcohólica, la coluria, y si es que todos estos signos y síntomas han pasado desapercibidos ya en etapas más avanzadas, se aparece la hepatomegalia y en algunos casos ya la esplenomegalia por una cirrosis biliar secundaria. Los exámenes de laboratorio, en el caso de atresia de vías biliares, van a incluir todo el perfil hepático, la valoración de GGT, fosfatasa alcalina, un hemograma, un perfil de coagulación y algunas otras pruebas adicionales, por ejemplo, si hay sospecha de sepsis, un hemocultivo, si hay sospecha de alguna enfermedad metabólica, un error innato del metabolismo, por ejemplo, sustancias reductoras en orina para descartar galactosemia o hacer pruebas para descartar fibrosis quística, el test de sudor, algunas pruebas genéticas en el caso se disponga, ¿no? Cuando hay síndromes colestásicos familiares como la enfermedad de Alagille, el examen de imagen que es la ecografía con el cual se inicia y bueno, para lo que es atresia de vías biliares es la colangiografía intraoperatoria más biopsia hepática, el gol estándar para establecer diagnóstico. Entonces el diagnóstico es clínico apoyado de exámenes del laboratorio con la correspondiente elevación de las bilirrubinas más un examen de imagen, ¿no? Y el gol estándar viene a ser, como ya mencioné, la colangiografía intraoperatoria más biopsia. Y una vez detectado atresia de vías biliares, el procedimiento es la cirugía de Kasai. Entre más temprano se restablezca el flujo, mayor pronóstico de brindarle un mejor tiempo de vida al paciente antes de llegar al trasplante hepático. Si se realiza a los 60 días de vida, en un 70% se restablece el flujo biliar. Si se realiza pasado los 90 días, la presencia del flujo que se restablezca es de menos del 25%. Esta es la cirugía de Kasai, que es una hepatoportoenterostomía. El cirujano hace una Y de Rux donde anastomosa directamente al hilo hepático. Entonces, los pequeños conductos biliares que estén permeables van a drenar a esa rama de la Y de Rux y progresivamente la ictericia va a empezar a disminuir en las semanas posteriores a la cirugía. Si la cirugía falla, lo siguiente es preparar al paciente para el trasplante hepático. Y en sí el pronóstico, aquellos pacientes que se someten a trasplante hepático, bueno, a cirugía de Kasai, mejor dicho, antes de los 30 días de vida, su probabilidad de supervivencia
a los 4 años con su propio hígado es de casi el 50%, ¿no? Al final, la mayoría de los pacientes requieren la, el trasplante hepático. Pocos pacientes son en las que la cirugía de Kasai es exitosa porque hay mucha demora en el diagnóstico. Y bueno, siempre es importante tener en cuenta el manejo posoperatorio. Hay que brindarle a este paciente sus necesidades, un aporte calórico adecuado. Generalmente el aporte calórico aumenta un 130-150% de la ingesta basal recomendada. Un objetivo razonable a largo plazo es proporcionar calorías a través de lípidos, un 30-70% como por TCM, suplementar con vitamina A, D, E, porque son justamente vitaminas de almacenamiento hepático. Sí se usa el ácido urso desoxicólico después de la cirugía de Kasai, porque, bueno, se ha visto que cuando se administra por vía oral cambia el equilibrio de los ácidos biliares hacia formas hidrofílicas y se cree que eso va a estabilizar la membrana y reduce la generación de radicales libres, protegiendo así del daño inflamatorio, sobre todo por las mitocondrias. La dosis recomendada de ácido urso desoxicólico va entre 15 a 30 miligramos por kilo al día y no se debe exceder una dosis de 30 miligramos por kilo al día. Bueno, y las principales complicaciones tras la cirugía de Kasai en 40-90% de los casos es la presencia de una colangitis ascendente por la misma estasis bacteriana a nivel de la extremidad de la Y de Roux. O sea, hablamos de una asa intestinal, ¿no? Y puede haber translocación bacteriana, así que es bastante frecuente la colangitis. La hipertensión portal y la hemorragia por varices son complicaciones que se presentan ya cuando la enfermedad ha progresado, entonces ya tenemos una cirrosis biliar secundaria. Y bueno, la mayoría de estos pacientes van a finalmente trasplante hepático, ¿no? A los 4 años vemos que el 50% necesita trasplante hepático cuando la cirugía de Kasai ha sido exitosa. Eso es todo, gracias.